Que tiene esto acá es que es una oferta para 2 personas. Quiere decir que con un plato comen para hacer tarjetas, para recogerlas, para el área comercial. Las tinas de 5 litros cuestan 400 pesos cubanos. Porque no puedo pensar que sean 3 tiritas de chocolate nada más en un camión de helado de lo que bajar ayer. Porque yo... Aquí lo que hay que hablar es que... Ya se empieza a sentir el calor. Seguro que se esté mezclando el turismo nacional con el internacional. Los precios que todo el mundo viene preparado. Miren para acá. Me parece genial la idea porque se evitan la cola. Buen día familia, sean bienvenidos a otro video más de nuestro canal. Hoy como de costumbre tenemos un video largo y vamos a comenzar ya en la parte más popular del barrio chino. Es temprano en la mañana, son las 8:30, pero ya se empieza a preparar todo acá. Vamos a ver qué venden por aquí. Son ofertas para llevar, como todo lo que se está sirviendo en los restaurantes. Recordemos que todo está cerrado. La particularidad que tiene esto acá es que es una oferta para 2 personas. Quiere decir que con un plato comen 2. Esto es algo muy común acá en el barrio chino y en algunos otros restaurantes de La Habana. Si necesitan ver las ofertas por más tiempo, recuerden que pueden pausar este video y seguir después. Así que nosotros continuemos. Más adelante voy a decirles los lugares que vamos a estar visitando hoy. Esta parte del barrio chino les decía que es la parte más popular. Miren, acá hay una heladería. Antes se llenaba por la noche. Los precios no eran nada baratos, nada que ver con el Copelia. El Copelia sigue barato en comparación con ese lugar. Este sitio lo han restaurado completamente, como mismo restauraron el Boulevard de San Rafael para recibir el 500 aniversario de La Habana. Acá es realmente la parte más frecuentada, es la parte más bonita que hay en el barrio chino. Antes de los arreglos ya era así, ahora más aún. El lugar está lleno de restaurantes, no solamente acá en este pedazo de calle, también en los alrededores hay restaurantes muy famosos como La Mimosa, La Flor de Loto. Restaurantes que más bien están enfocados a un público cubano, tienen los mismos precios relativamente que tienen todos los restaurantes, con la característica que sirven platos para 2 personas. Ya saben que los cubanos comemos bastante. Miren, acá en la esquina tenemos una tienda en MLC que vende sábanas y ese tipo de cosas, pero como ese no es el objetivo de hoy, vamos a llegar a la calle Zanja para seguir nuestro recorrido. Estamos caminando por la calle Zanja. Por aquí corría la zanja real que surtía de agua potable a la ciudad. Hablamos del año 1550. Esta calle también se llamó línea del ferrocarril de Güines y en 1916 se le puso el nombre de Carlos J. Finlay, el ilustre científico cubano. Como ya ustedes saben, cada vez que se cae un edificio hacen un parque. Este acá es uno de los parques que se hizo hace muchos años. Los parques acá se mantienen cerrados por la noche, no sé por qué. Vamos a echar un vistazo a ver qué dice acá. Esto que voy a decir les parecerá extraño, pero en el barrio chino casi no viven chinos. Pero lo que sí tenemos por acá es una escuela de artes marciales donde van personas de todas las edades. Y ya que estamos hablando de artes marciales, si les interesa el tema voy a dejarles por acá el canal de un compatriota nuestro que trata sobre ese tema. Miren, acá podemos ver parte del trabajo que se hizo. Se empedraron las calles de aquí hacia allá, pero para acá no se hizo el mismo trabajo.
Hoy vamos a estar visitando algunos lugares que ustedes mismos habían pedido en los comentarios. Ya empezamos por el barrio chino, vamos a ir hasta la rampa y ya de paso vamos a ir al Copelia. Bueno, antes que eso yo quería pasar por el banco. Habrán visto en un video anterior que tuve problemas con la tarjeta. Miren acá lo que pusieron para tapar el hueco. Pues entonces los invito a que me acompañen un momentico al banco. Ando con pullover para que me dejen entrar, ya conocen las reglas, que a veces se cumplen, a veces no. Después de ahí yo iré a la casa, me cambiaré, me pondré una camiseta porque aunque el cielo ahora esté nublado, seguramente dentro de unos minutos sale el sol. Y de ahí iremos a la rampa, esa zona del Vedado que muchos de ustedes quieren ver. Ya estamos adentro, 2 horas de cola. ¿Qué pasa? Que aunque se hacen varias colas, vienen muchas personas para hacer tarjetas, para recogerlas, para el área comercial. Hay una cola que es para los cajeros, que es aparte. Están también las personas de las empresas que vienen a cobrar los salarios. Pero la demora realmente yo siempre he dicho que se debe al poco incentivo salarial. También vienen los jubilados a cobrar sus pensiones acá. Saben que me gusta interactuar con ustedes y les tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo se demoran ustedes cuando van a sus bancos en sus países? En mi caso particular fue una cola de 2 horas para un trámite de 5 minutos. Estamos caminando por la calle Lagunas. Ya estoy más cómodo, estoy en camiseta. En el banco era necesario entrar con pullover. Ya saben que los bancos tienen reglas muy estrictas que a veces se cumplen, que a veces no se cumplen. Bueno, esa cola que vieron mayormente en el banco es para recoger tarjetas en MLC. Que las personas siguen haciendo, por supuesto, porque es una de las únicas vías para comer un poco mejor. Nosotros seguimos caminando por la calle Lagunas, barrio San Leopoldo, centro Habana, y ahora nos dirigimos a la rampa de ahí al Copelia. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué ir hasta el Copelia a buscar helado si seguramente hay otro lugar por acá cerca? Y tienen toda la razón, pero bueno, mejor les enseño. Este es el Hotel Parque Central en La Habana Vieja. Como ven, aquí venden helado. Las tinas de 5 litros cuestan 400 pesos cubanos. Caro sí está, pero el que tiene el dinero y lo puede pagar, bienvenido sea. El problema es que hay cola. Y cuando digo cola, digo cola. Aquí la gente empieza a marcar desde bien temprano. Si no eres del municipio, tampoco puedes comprar. Además de que hay problema con los sabores. Nada nuevo bajo el sol. Porque no puedo entender que sean 3 filitas de chocolate nada más, que nunca
Viendo esto, yo prefiero ir al Copelia, que algo me dice que ahí la cosa es más rápida y menos conflictiva. Como vieron, ya salió el sol, ya se empieza a sentir el calor. Seguramente en los meses de vacaciones registraremos temperaturas bien elevadas. Aquí pueden ver el detalle, muchos carros antiguos, es la magia de la mecánica en Cuba. Vamos a buscar nuestro autobús. Bienvenidos a la rampa, estamos en la avenida 23 del Vedado. Se conoce como la rampa a las 5 cuadras que van desde Malecón hasta la calle L. Estas 5 cuadras son posiblemente las más populares de toda Cuba. Si tienes otra opinión, déjame saber en los comentarios. Miren, acá tenemos a lo largo de la avenida 23 pinturas de artistas cubanos. Toda esta área de acá está llena de hoteles, restaurantes, clubes, tiendas, galerías de arte y muchos centros de trabajo, algunos ministerios. Esto que ven acá es una agencia de turismo, y hablando de turismo, recientemente leí que Varadero está abierto para los cubanos, pero solamente para los residentes de allá. De hecho, no creo que se esté mezclando el turismo nacional con el internacional. Los precios que se deben estar preguntando se mantienen relativamente igual. Una noche puede costar más de 1,000 pesos cubanos, eso es el equivalente a más de 40 dólares americanos, al cambio de 1 por 24 o 25, que es la tasa oficial. Nuevamente les recuerdo que en la calle el dólar está a más de 50 pesos. Acá tenemos un club nocturno y esto que están viendo acá, no el edificio, aquí es el pabellón Cuba. Vamos a acercarnos allá. Bueno, el pabellón Cuba es un espacio donde se hacen ferias, por ejemplo, la feria de arte en la rampa, que se hace en julio y agosto, en época de vacaciones. Este año veo difícil que se haga. Se hace también una feria que se llama Feria para Mamá, algo así. Se venden artesanías de producción nacional y sí, es un lugar bastante frecuentado. No tanto como la Feria del Libro, que se canceló este año, pero sí dura mucho más tiempo. Estamos a solo unos metros del ICRT, el Instituto Cubano de Radio y Televisión, y a nuestra izquierda tenemos el Hotel Habana Libre. Ya casi llegamos al Copelia, que se encuentra en la próxima esquina. Nuestra colita no es tan grande. Lo bueno que hay acá es que se vende helado por cantidades. Fíjense que todo el mundo viene preparado. Miren para acá. Yo también vine preparado, aunque parezca que no. Ah, y ando con la doña. Bueno, se ha formado un ligero tumulto en la esquina. Cosas que pasan en las colas. Las personas se van a un lugar donde hay más sombra, después viene el que llega de último y se quiere colar y nada, ya nosotros estamos acostumbrados a eso. Yo envié a la doña a explorar el área y me está llamando por teléfono, así que veamos. Al menos a mí se me había olvidado que hay una entrada por donde se paga con el transfer móvil. Por suerte a la doña no. Y aquí la cola era mínima. 2 personas.
Fíjense si es así, que el dependiente está llamando gente y no viene nadie. Bueno, los sabores que había: mantecado, vainilla, chocomenta, sí, chocomenta, y caramelo, que fue lo que nosotros pedimos. El chocolate parece que está en falta, igual que las medicinas. Vamos a hablar de precio, que es algo muy importante para todos. Aquí compramos unas 30 bolas a 4 pesos la bola, da 120 pesos. Bueno, como vieron, se hace sencillo si usan el transfer móvil. Me parece genial la idea porque se evitan la cola y el servicio es bastante rápido. Lo que tienen que contar, tener ojo, que le echen el sol las bolas que ellos dicen que están echando, porque si no, ya saben cómo es esto acá. Bueno, nada. Estaba buscando un buen lugar para terminar este video y este acá se me hace perfecto. Miren dónde estamos. Espero que esta experiencia les haya sido grata tanto como lo fue para mí entrar a Copelia y salir de ahí en menos de una hora. Si les gustó el video, déjenme un like. Si creen que vale la pena, compártalo con sus amigos y familiares. Comenten lo que crean. Un saludo y nos vemos la semana próxima.